Así se dibujaba Aragón en el siglo XV y así es Aragón en 2018. Son 600 años de historia de la comunidad representados a través de 72 mapas, atlas e itinerarios en el Museo de Zaragoza. Una exposición que busca dar a conocer cómo Aragón ha ido perfilando su identidad y su cultura durante 6 siglos. Creemos que es una buena muestra representativa de la cartografía de Aragón. Son 72 obras entre atlas, mapas, itinerarios, manuscritos, que nos muestran desde, como indicaba el consejero, desde las primeras apariciones de topónimos referidos a Aragón hasta la cartografía exenta y detallada ya del siglo XIX y del siglo XX. Esta muestra también quiere reivindicar de forma objetiva y didáctica su historia, así como animar a los ciudadanos a difundir su legado, especialmente de la Corona de Aragón. El Reino de Aragón a la cabeza, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Los documentos históricos, los atlas, los mapas, se empeñan en demostrar alto y claro que las cosas fueron como fueron y no como a algunos les hubiera gustado que fueran. Aragón en el mapa podrá visitarse hasta el 5 de octubre en el Museo de Zaragoza.